En nuestro estudio acerca del cuidado de nuestro cuerpo, ¿sí? Y ha sido bastante interesante entender qué es lo que dice la Escritura, porque a veces nosotros pensamos que estos temas de salud y de alimentación que hemos visto y cosas así, no son temas que toca la Biblia, pero sí, la Biblia toca mucho acerca de esos temas. Ahora, lo que pasa es que yo siempre digo, nosotros tenemos, o lo que yo digo que es la teoría de el péndulo, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros? De repente siempre nos vamos de un extremo al otro sin detenernos en el centro, que es buscar el equilibrio. Por eso puse, ¿no es cierto?, como inicio esta balanza, porque lo que queremos es encontrar el equilibrio, buscar siempre el equilibrio. Cuando pensamos en el día de hoy, ¿no es cierto?, vemos que esa balanza se está siempre, o ese péndulo siempre se está moviendo entre estos dos puntos, que es la dedicación exclusiva al cuerpo y lo que se transforma en una idolatría del cuerpo. Y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que hay personas que están horas y horas metidos en un gimnasio, ¿no es cierto? Ahora está de moda tomar suplementos alimenticios, ¿no es cierto? Y el magnesio y no sé qué otras cosas, ¿no es cierto? Y la proteína. Y usted ve a toda la gente en el gimnasio, ¿no es cierto? Con sus botellitas moviéndola ahí. Y vas a ver que se dedica tiempo, dinero, muchas horas a eso y el cuerpo se transforma, ¿no es cierto?, en nuestro ídolo, ¿sí? Pero también está el otro extremo, que es el extremo, ¿no es cierto?, de decir, ya, ¿para qué gastar tiempo a esta altura? ¿Qué voy a hacer? ¿No es cierto? El único músculo que me preocupa mantener es este. Sí, pero, pero fíjense, pasamos de un extremo al otro. ¿Sí? Saltándonos y sin entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, es esto, el equilibrio. Y el equilibrio habla, ¿no es cierto?, acerca de lo que es la mayordomía bíblica, lo que el Señor nos dio para administrar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo quiero invitarlos a entender algunas cosas, ¿sí? Yo tengo un amigo, que usaba un versículo, ¿cierto? Y después se lo voy a explicar bien. Él citaba el pasaje de Pablo diciendo a Timoteo que le decía, el ejercicio físico en nada es provechoso, ¿sí? ¿Sí? El ejercicio físico en nada es provechoso, así que vamos a hacerle caso a la Biblia, decía. Pero fíjense, tenemos que entender primero que Dios nos dio un cuerpo para administrar, ¿sí? Nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos dio. Y una de las cosas que Dios nos dio es nuestro cuerpo. La Biblia habla mucho, ¿no es cierto?, acerca de eso. Nosotros podemos entender que nosotros somos hechos de una parte material y una parte inmaterial, ¿sí? Nuestra parte material es lo que usted ve, nuestro cuerpo físico. La parte inmaterial también habla mucho la Biblia acerca de eso, ¿no es cierto? Y Dios está preocupado y proveyó la redención para nuestra parte inmaterial, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero debemos entender que nuestro cuerpo no es simplemente una creación de Dios y que Dios la dejó así para que ya funcione y necesita un envase para el alma y el espíritu, ¿sí? Sino que Dios creó el cuerpo con un propósito específico. La creación de Dios va mucho más allá de simplemente, como le decía, el hecho de crear un envase. Porque fíjate, cuando Dios creó o se le ocurrió la idea, ¿no es cierto? La Biblia nos muestra, ¿no es cierto?, esta idea de crear al hombre, que dijo, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Y eso implica, ¿no es cierto? Y esas dos palabras, o esa palabra imagen y semejanza, son bien interesantes. Entonces, me tocó estudiarla porque tenía que enseñarla hace un tiempo atrás en el seminario. Y tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con lo que uno proyecta. Tiene que ver con la idea de la sombra, ¿no es cierto? La sombra es una proyección de nosotros y es la imagen. Y lo que Dios, ¿no es cierto?, hizo fue, yo quiero que este hombre proyecte, ¿qué?
lo que es Dios, ¿sí? Y esta creación que Dios está haciendo. Y Dios dice imagen y semejanza, ¿no es cierto? Y esa semejanza tiene que ver con la idea de que va a haber un cuerpo físico. Y recuerda, cuando Dios se hizo hombre, ¿de qué forma se hizo? ¿De qué forma se hizo? Como nosotros, ¿sí? Un hombre de carne y hueso. No fue un ser extraordinario, ¿no es cierto? La mitología griega, por ejemplo, está llena de estas ideas de los semidioses, ¿sí? Y estos semidioses llegaban a esta tierra, ¿no es cierto? Y estaban entre nosotros, pero siempre había algo extraordinario en ellos, algo que les hacía diferente a todos los demás, ¿no es cierto? Fuerza extraordinaria, ¿no es cierto? Hércules era un semidios, el otro, ¿no es cierto? Que era invencible excepto en su talón, ¿no es cierto? Que era un semidios. Y vas a darte cuenta que esa era la idea que tenían los griegos, ¿no es cierto? Por eso ellos también exaltaban y tenían gran tiempo gastando en el físico, ¿no es cierto? Ellos idolatraban el cuerpo porque estaban buscando crear un soldado perfecto, ¿sí? Un soldado perfecto. Y esto lo conseguían a través de ¿qué? De entrenar el cuerpo. Y te vas a dar cuenta que cuando Dios crea al hombre, y nos entrega, ¿no es cierto?, una administración, un cuerpo. Pero recuerden esto, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, ¿sí? Como administrador, Dios te entrega algo para que tú valga la redundancia, lo administres, ¿sí? Algún día, y hay muchos pasajes en la Biblia, ¿no es cierto?, en los que el Señor ilustra esta idea, ¿no es cierto?, te va a llamar a ti y te va a pedir cuenta de cómo administraste lo que Él te dio. Y entender, ¿no es cierto?, que mi cuerpo no me pertenece. Hoy el diablo ha metido en la idea en nuestras cabezas de que nuestro cuerpo es nuestro, ¿no es cierto? Y usted va a escuchar muchas veces las personas que dicen mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con él. ¿Sí? Eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo porque su cuerpo no es suyo. Es más, fíjense que dice que 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Fuimos comprados por precio. Cuando Dios o cuando tú compras algo, te conviertes en dueño de eso, ¿sí? Y Dios fue quien nos compró, ¿sí? Entonces yo no soy dueño de mi cuerpo, no soy dueño de mí mismo, porque le pertenezco a Dios. Dios me compró. Y el precio que pagó Dios por nosotros, ¿cuál fue? La sangre de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, como administradores, recuerde, algún día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por lo que somos. Y fíjate qué interesante, porque Dios creó el cuerpo, nos entrega el cuerpo para que nosotros lo administremos, pero para que nosotros tengamos la idea y entendamos que nuestro cuerpo, ¿para qué sirve? ¿Te ha preguntado eso alguna vez o no? ¿Para qué sirve mi cuerpo? ¿O soy solo yo le digo a mi esposa, un rostro bonito y un cuerpo perfecto? ¿Sí? También, ¿sí? ¿No es cierto? Pero ¿para qué sirve nuestro cuerpo? ¿Sí? Por- Ahí está, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo es un instrumento, ¿sí? Un instrumento que Dios creó para que nosotros pudiéramos relacionarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Para que nosotros tuviéramos un trabajo con el cual proveer a nuestra familia, para que nosotros tuviésemos una familia. Fíjense, para que nosotros pudiésemos servir al Señor. Y eso, ¿no es cierto?, es participar en los ministerios, ayudar al prójimo a predicar la palabra del Señor. Dios te usa a ti para eso. Dios quiere usarte, no te quiere sentado. Y por eso Dios creó un cuerpo para que tú lo usaras en eso. No solo en cuidar a tu familia, ¿no es cierto?, en proveer para ella, en sostener tu familia, sino que
para que tú puedas servir al Señor. Ahora, para ambas cosas, lo que yo necesito es tener una buena salud. ¿Sí? Si yo no tengo una buena salud, no voy a ser bueno en ninguna de todas las cosas o de los dos grandes áreas que el Señor nos dio para servir. Entonces es importante entender que Dios nos entrega el cuerpo para que nosotros podamos tomar ese regalo que Dios nos da y administrarlo, ¿sí? Y administrarlo con un propósito, por el cual entender que Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar. Y recuerde eso, no es solo un rostro bonito y un cuerpo perfecto. No, Dios te quiere usar. A pesar de cómo eres, ¿sí? A pesar de lo que eres, Dios quiere usarnos. Quiere tomar este instrumento y que nosotros podamos servirle, ayudarle, pero para eso requerimos tener buena salud, ¿sí? Y yo quiero detenerme en un área de la salud que nosotros no hemos tocado todavía. Nos estábamos hablando de, por si no se acuerdan, el mes pasado. Yo no estuve el mes pasado porque estaba en otra reunión, no sé esto, pero yo vi el video, ¿sí? Y por si no se acuerdan, hablamos porque yo me siento parte de esto, ¿no es cierto? ¿De qué se habló el mes pasado? Nadie se acordó cuando estaba sentado ahí en la mesa, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablaban de la alimentación. ¿Y la anterior, de qué se habló? De las enfermedades, sí, sí. Entonces, hemos estado hablando acerca del tema de cómo cuidar el cuerpo. Yo quiero detenerme en otra área que es muy importante, ¿sí? Que es la del ejercicio. La del ejercicio. Fíjense qué es lo que le escribe Pablo a Timoteo en su primer carta y en el capítulo 4. Primera a Timoteo, primera a Timoteo, versículo 4, o sea, capítulo 4, primera a Timoteo, capítulo 4. Sí, y dice el versículo 7, 4, 7, dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Que no la escucha eso. ¿Ya? Hablamos de viejas y me sonó el celular. No, está bien. No hay ninguna vieja que lo llame. Creo que no hay ninguna vieja que lo llame. Ya dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Ahí está la cita que hacía mi amigo, ¿no es cierto? Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Para la futura. Fíjense que Pablo comienza escribiendo a Timoteo y le dice, y quiero detenerme en esta expresión, ¿no es cierto? Disciplínate, disciplínate. Y esta palabra disciplinarse tiene que ver con todo el acto de lo que hacía un atleta, ¿sí? Porque después habla acerca de este ejercicio, porque el ejercicio físico, ¿y sabe cuál es la palabra griega que se utiliza para hablar así de ejercicio? Es una palabra que nosotros conocemos como gimnasia, lo dice, y es la palabra que nosotros usamos hoy como gimnasia, es casi una transliteración. Y ni siquiera es una traducción de la palabra, es una transliteración. La palabra gimnasia. Pablo invita a los hermanos a entrar, ¿no es cierto?, al gimnasio de Dios. Y fíjense, cuando Pablo habla y dice, porque el ejercicio físico, el ejercicio corporal, para poco es provechoso, dice todo lo contrario a lo que quería decir mi amigo, ¿sí? Porque él se autojustificaba porque no hacía ejercicio y decía, la Biblia dice que no, sí, no aprovecha. Pero fíjense, lean bien esta frase. El apóstol Pablo dice que no sirve.
Ese es, ¿cierto? Eso es, el ejercicio físico, dice Pablo, es poco provechoso. Ahora, ¿comparado con qué? ¿Ya? Comparado con la piedad, ¿sí? Por eso le dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Ahora, ¿lo está comparando con qué? Con lo eterno. Claro, si tú te comparas en esta vida terrenal, ¿no es cierto?, con 80 años que podemos vivir, 85, algunos ya más viejos, 90, algunos que tienen más aguante, ¿no es cierto?, quizás un poquito más de 90, pero si este pequeño tiempo que vivimos en este mundo lo comparamos con la eternidad, sí, podemos decir que es poco, ¿sí?, que es poco provechoso. ¿Qué significa este poco? Significa que el beneficio real es limitado, ¿no es cierto? Es limitado a 90, a 80 años que vivimos en este mundo. El ejercicio eh, es un beneficio temporal, ¿sí? Porque a nosotros trabajamos y lo que nos interesa que es no lo de este mundo, sino lo eterno, ¿no es cierto? Y que este beneficio está restringido a estos 90, 80 años que vivamos en este mundo. Entonces, entendiendo qué es lo que está diciendo Pablo, ¿no es cierto? Es que está diciendo, sí, el ejercicio físico comparado con la eternidad es poco, ¿sí? Pero no es que no sirve para nada. El ejercicio físico tiene un valor y ese valor, aunque no es un valor eterno, un valor supremo, es importante. Es importante. ¿Sabes por qué? Porque debemos entender que nosotros fuimos diseñados para movernos. Si no, el Señor no hubiese creado, Dios no se hubiese creado como estatuas y listo. Dios necesitaba, como dijo alguien, un envase, ¿no es cierto?, un recipiente para el alma y el espíritu y listo, ahí está. Pero Dios creó al hombre para moverse y de hecho, ¿no es cierto?, cuando Dios creó, apenas creó Dios al hombre, lo primero que hizo fue darle un trabajo. Algunas personas dicen que el trabajo es una maldición, pero no. El trabajo fue dado a Adán antes de la maldición. Si apenas Dios creó al hombre, le dio un trabajo. ¿Cuál fue ese trabajo que le dio? Cuidar el huerto. ¿Sí? Cuidar el huerto. Tuvo mucha pega, el pobre, ¿no es cierto? Tenía que cuidar el huerto y después, oye, mira, este árbol, qué interesante lo que Dios creó. Lo vamos a poner manzana. ¿Sí? Le fue poniendo nombre a todo, dice la Escritura. Y no solamente eso, sino tenía que cuidarlo, ¿cierto? Y lo que hace la maldición después es la maldición sobre la tierra, ¿cierto? Y le dice al hombre, ahora vas a tener que trabajar la tierra. No es que Dios te lo va a dar todo, ahora lo vas a tener que trabajar y vas a tener que transpirar para hacer producir la tierra. Pero fíjate, Dios hizo el cuerpo de los seres humanos para moverse, para cultivar, para trabajar. Los israelitas, ¿no es cierto?, en el principio caminábamos grandes distancias, todo se movía, ¿no es cierto?, o de repente a alguno se le ocurrió subirse a un animal, pero es más fácil moverse, ¿no es cierto? Pero tenemos varios ejemplos en la Biblia de cómo caminaban esas largas distancias. La idea del sedentarismo es una idea moderna. Tú puedes estudiar las culturas antiguas y vas a ver que eh, la mayoría, ¿no es cierto?, de las personas eran personas que tenían que moverse, tenían que caminar, tenían que trabajar, estaban en constante movimiento, ¿sí? El sedentarismo es una idea moderna, es algo que hemos vivido hoy en la modernidad, ¿sí? El tiempo de la pandemia vino a agravar todo eso, ¿sí? Y nos hizo, ¿no es cierto?, sentarnos frente a una pantalla y empezar a chancharnos, ¿no es cierto? Y esto produce un gran problema
en este diseño original, ¿sí? Cuando tú diseñaste algo y eso que diseñaste o ese que se diseñó se cumple para cumplir perdón, para hacer una función y esa función no la empieza a realizar, este aparato empieza a funcionar mal, ¿sí? Empieza a funcionar mal y es lo que pasa con nuestro cuerpo. Cuando Dios nos diseñó para movernos y no nos estamos moviendo, el cuerpo empieza a funcionar mal, ¿cierto? Lo empezamos a ensanchar, ¿sí? Nos empieza a costar movernos y empiezan a surgir las enfermedades, ¿sí? Mi experiencia, eh, me corté, ¿no es cierto?, el tendón de Aquiles, y eso impidió que tuviera que abandonar tempranamente mi carrera futbolística. Aunque amateur era, ¿no es cierto? Los deportes de impacto ya no podía practicarlos, ¿sí? Y como eso ya produjo en mí la idea de, ya, no puedo hacer nada más. Y mi vida transcurrió así un par de años hasta que tuve que ir al doctor para hacerme mis exámenes anuales y el doctor me dice, estamos en problemas, ¿sí? Su azúcar. Mi abuelita, mi mamá, mi hermano, todos diabéticos. Y su azúcar está un poquito elevada. Vamos a tener que hacer algo. Entonces ya yo dije, bueno, llegué a mi casa y me estaban esperando mi esposa y mi hijo. ¿Cómo te fue? Bien, sí. Ya pasa para acá los exámenes. Me sentaron y los dos, ¡pum! Y lo primero que hizo mi hijo fue, ya papá, toma, ahí, ¡pum! Me pasó la bicicleta, hay que empezar a hacer ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio y más la buena alimentación, ¡pum! El azúcar se va abajo y regula, ¿sí? Entonces, fíjense, empiezan a surgir estas enfermedades. Entonces, el ejercicio o lo que nosotros necesitamos hacer es hacer una intervención activa en nuestras vidas. Y esto significa, ¿no es cierto?, que yo voy a poner en mi cabeza que yo tengo que ser un administrador responsable de este cuerpo que Dios me dio y tengo que empezar a moverlo. Ahora, no es necesario, mis queridos, que nos convirtamos en grandes atletas, ¿sí? Yo no soy, a mí me subí a la bicicleta hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Y me gustó y es lo que hago. No soy un ciclista profesional, ¿sí? Salgo a dar mi vuelta y el otro día unos hermanos me están diciendo, ya, pastor, el próximo año nos vamos no, nos vamos a Los Vázquez en bicicleta. Le dije, yo no soy católico, lo siento. Sí, no soy un ciclista profesional, pero entiendo que el subirme a la bicicleta me ayuda. Mis queridos, todos los que estamos aquí tenemos que ser conscientes. No importa las limitaciones físicas que tú tengas. ¿Te cuesta moverte? Te puedes mover. Entonces, caminatas regulares. ¿Cuánto estás caminando normalmente? Nada, ¿no es cierto? Cuando tenemos el autito famoso, y de repente a mí me pasa y tengo que ir al supermercado y tengo el supermercado a 5 cuadras de la casa. ¡Oh, qué lata! Y agarro el auto. Flojo, flojo. Eh, claro, claro, no voy a ir muy cargado. Y mi esposa dice, pero ahí está el carrito, lleva el carrito. Caminatas regulares, que esto sea una constante en tu vida, no simplemente el hecho de voy a caminar al supermercado, sino que esto sea regular en tu vida. Ponte una meta, recuerda, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la disciplina, ¿sí? Ponte una meta, voy a salir a caminar todos los días 5 cuadras, 10 cuadras, y vas a ver que eso va a ayudar. O si no, simplemente practica un deporte que te implique moverte. Cuando yo me subí a la bicicleta, ¿no es cierto? Hace muchos años que no andaba en bicicleta, y dicen que son las cosas que no se olvidan, ¿no es cierto? Pero uno se sube a la bicicleta con miedo, ¿sí?
Y claro, después ya empecé, cerca de mi casa tengo la bendición de que hay hartas ciclovías, entonces empecé a usar las ciclovías, ya no había tanto peligro. eh, y ya ahora ando algunos kilómetros más, pero al principio era ya mi meta, mi gran meta era dar un par de vueltas a la cuadra en la bicicleta. Sí, daba dos vueltas y estaba. Sí. Ahora ya, después de un par de años, ando un poquito más, de un par de vueltas, ¿no es cierto? Pero fue una vuelta a la cuadra, después una vuelta a la villa, ¿no es cierto? A todo el perímetro de la villa, después dos vueltas al perímetro de la villa, después me empecé a ir un poquito más lejos, ¿sí? Eh, no tanto todavía, pero ya, pero algo que sea un entrenamiento que requiera un esfuerzo, ¿sí? Tú puedes hacer ejercicio en tu casa, hay varias formas, ¿no es cierto? De repente yo me meto ahí en el Facebook o en el Instagram, ¿no es cierto? Y empiezas a seguir algunas personas que te ponen ejercicios para personas entre tanta edad, ¿sí? Y enseñan a hacer ejercicios sentados en una silla, mover los pies, ¿no es cierto? O ejercicios que requieran, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras limitaciones físicas, pero que hagan un esfuerzo. Me compré elásticos. Hay elásticos para hacer ejercicios y eso te ayudan a hacer fuerza también. ¿Sí? Tú los amarras, te los pones en el pie, ¿no es cierto? Y empiezas a hacer ejercicios que son de fuerza, de poco impacto, que van a ayudarte. ¿Sí? Pero lo más importante es crear estos hábitos de movilidad que te ayuden a moverte, que te ayuden a generar esto que implica, ¿no es cierto?, que nos vamos a mover. Porque, mi querido, voy a usar las palabras de mi papá, que en paz descanse, ¿cierto? Ya, si no te mueves, ¿sabes qué pasa? Te tuyes. ¿Ah? Te va a estar tullido, decía mi papá. Sí, me decía, oye, me siento tullido. Porque, claro, uno se empieza a endurecer. Entonces, pero recuerda, lo más importante y lo que quiero dejar en tu cabeza, que eres un administrador, ¿sí? Y tú tienes que administrar ese envase que Dios te dio. Porque algún día vas a tener que llegar ante el Señor y recuerda, el Señor no solo no, te va a pedir cuentas por lo que tú hiciste respecto al servicio, sino respecto a lo que Dios te dio. Y parte de lo que te dio es este cuerpo, ¿sí? Entonces es importante es que entendamos, ¿no es cierto? La Biblia reconoce que hay un valor en el ejercicio físico. Fuimos creados, ¿no es cierto? Y tenemos este cuerpo que administrar, pero también tenemos que, al ser buenos administradores, entender qué es lo que la Biblia nos dice respecto al cuerpo. Y finalmente, ¿no es cierto? Tener una visión correcta de cómo es que esto debe funcionar en nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando comenzamos hablando de esta balanza, ¿no es cierto? Cuando la balanza está desnivelada y nuestro cuerpo se vuelve en nuestro ídolo, ¿no es cierto? Recuerda esto que dice Proverbios 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿sí? Vana la hermosura pasa, ¿sí? Si no, mira fotos antiguas tuyas. Empieza a mirar fotos, si quieres deprimirte, empieza a mirar fotos tuyas de cuando eras joven, ¿sí? Y vas a ver que has cambiado, que has cambiado. Claro, el mundo te engaña y te dice, "No, eres como el vino". ¿Ya? Sí, pero el vino en garrafa, digo yo. Sí, pero fíjense, pero fíjense, y cuando hablamos del cuerpo, recuerda, esta carcasa es temporal, es desechable, sí. Y algún día va a pasar, ¿sí? Pero igual, ¿no es cierto? Eso no nos libera de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio este cuerpo para fomentar también el área espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Recuerda que comenzamos diciendo que este cuerpo está hecho para que nosotros cumplamos la función que Dios nos dio, ¿sí? Y la función que nosotros tenemos es glorificar a Dios y servirle, predicar de la palabra del Señor, ministrar a otras personas, reflejar a Dios a través de nuestra vida. Entonces,
Recuerda, el ejercicio físico es muy útil para que tú sigas manteniendo, ¿no es cierto?, esta habilidad y esta frescura para poder seguir siendo usado por Dios. La prioridad suprema es, ¿no es cierto?, que tu vida espiritual florezca. Florezca. Pablo hace este símil, ¿no es cierto?, entre el ejercicio físico y la vida espiritual, porque él dice, ¿no es cierto?, y él dice, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de piedad? ¿Cómo podríamos definir la palabra piedad? Misericordia. Normalmente, lo que hacemos es cuando definimos la palabra piedad, pensamos en eso, en misericordia, ¿no es cierto? En tener compasión por algo. Es una arista de la palabra, ¿sí? Pero cuando Pablo está hablando acerca aquí de la piedad, ¿de qué está hablando Rubén? De Cristo, ¿cierto? De nuestra vida espiritual. Por eso Pablo hace esta comparación, ¿sí? Este símil entre el ejercicio físico que nos ayuda a estar bien, ¿sí?, con la piedad. Y si tú te ejercitas físicamente, ¿no es cierto?, va a tener estas características, ¿no es cierto? Un ejercicio físico requiere disciplina. Hay días, ¿no es cierto?, en que yo quiero levantarme para andar en bicicleta y, oh, qué lata, ¿sí? No todos los días uno se levanta así con la gana, ya. Y si me quedo en la cama, un día, después al otro día ya cuesta más y cuesta más. Entonces es una cuestión de disciplina. Yo tengo que hacerlo, no es si quiero o no quiero, tengo que hacerlo. Constancia, ¿no es cierto? El ejercicio físico requiere constancia, porque si tú lo haces una vez al mes, ¿no es cierto?, una vez al año, no sirve de nada, ¿sí? No sirve de nada. Esfuerzo deliberado. Mi señora es una deportista consumada, ella fue una deportista de élite, ¿no es cierto? Campeona argentina, campeona sudamericana en natación, y siempre me dice, si no duele, no sirve, ¿sí? Ese es el dicho de mi señora, si no duele, no sirve. Y yo, ¡ay, no! ¿Sí? Pero eso es un esfuerzo consciente y deliberado, es perseverancia. Cuando tú sientes, ¿no es cierto?, que ya no doy más, no doy más, no, vamos, dame 5 más, ¿no es cierto?, como los personal trainers, dame 5 más, no, yo no puedo, dale, vamos. Pero fíjate, todo esto tiene que ver con el ejercicio físico, pero si tú lo llevas al área espiritual, a la piedad, es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas. Les voy a confesar un pecado, mis queridos, y por favor que esto no salga de aquí, ¿ya? Es, es, no todos los días, no todos los días yo me despierto como diciendo, oh, qué rico, hoy día voy a tener mi tiempo devocional. No, ¿cierto? Uno de repente siente el despertador y, cuestión. Pero disciplina, constancia, esfuerzo, perseverancia, porque si no lo hago, al otro día me va a costar más y me va a costar más y cada día me va a costar más. Recuerda, la oración, algo tan importante en nuestras vidas, ¿no es cierto? La disciplina de la piedad, el tiempo de estudio de la palabra de Dios, la obediencia diaria en la palabra de Dios. No solamente estudio, no solamente entiendo, sino que obedezco y hago. El servicio, perdón, la comunión en la iglesia, al estar, recuerda, fuimos creados y Dios nos metió dentro de un rebaño, Dios conformó un rebaño. No estamos creados o formados para estar solos, ¿sí? Dios no nos hizo para estar solos, nos hizo para estar en rebaños. Por eso Dios creó la iglesia, si no, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Sí? Entonces no necesitamos unos a los otros. Ustedes son un ejemplo, o nosotros siempre, tengo que serme parte del grupo. Somos un ejemplo en eso para el resto de la iglesia, porque nos cuidamos, estamos pendientes los unos de los otros, y yo veo ahí el WhatsApp constantemente funcionando.
¿sí? Atentos a las necesidades de los otros. Eso es la comunidad de la iglesia, ¿sí? Y eso se tiene que ver en general. El servicio cristiano, ¿no es cierto?, es entender que esto tiene que trascender a los que están a nuestro alrededor. Y para terminar esto, nosotros hagámonos esta evaluación personal. ¿Estamos descansando? ¿Estoy tomándome el tiempo necesario para descansar? Recuerda, eso es parte de la administración de tu cuerpo, ¿sí? ¿Estoy alimentándome responsablemente para tener energía para servir al Señor? Alimentarse responsablemente significa alimentarse bien, ¿sí? Y yo trato de alimentarme bien, de repente, ¿no es cierto?, en esta actividad uno se desfasa, ¿no es cierto?, pero mi señora está siempre ahí bien cerquita mío, y yo llego de la bicicleta y ella me está esperando con dos huevos revueltos, dos huevos duros, ¿no es cierto?, y me dice, necesitas proteína, ¿sí? Proteína natural, ya, y hay que estar cuidándose, y es muy importante la alimentación, pero, ¿no es cierto?, es importante también esto, el moverte, el realizar alguna actividad física en forma regular, algo que te ayude a combatir el sedentarismo, especialmente si estás largas horas sentado, ¿sí? Trabajando en un computador, ¿no es cierto?, trabajando ahí, cortando cosas, no sé si estás en una oficina, manejando ahí todo, todo el día. Es importante ser regular en esto, regular y ¿cómo se llama? Y crear espacios para decir, ya, ahora voy a parar media hora, ¿no es cierto? Y voy a caminar por último, que es el ejercicio más fácil que podemos realizar. Y ayuda para tantas cosas, ¿no es cierto? El poder caminar regula tu ritmo cardíaco, ayuda a tu metabolismo, y hay un montón de ayudas que puedes tener al simplemente caminar. Ya se le mete un poquito más de esfuerzo, le mete un poquito más de fuerza, eh, es súper bueno, hermanos. Dios nos hizo para movernos. Recuerde siempre eso. El sedentarismo es un mal moderno. Y desde el principio Dios nos creó para movernos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en ese movimiento podamos ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Tú eres el administrador y algún día vas a tener que rendir cuenta ante Dios por tu cuerpo también, por lo que Dios te dio. ¿Sí? Así que a ponerse las pilas, chiquillos. ¿Ya? Oremos. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites pasar alrededor de tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser conscientes con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a entender, ¿no es cierto?, que nosotros estamos puestos en este mundo con un propósito, el propósito de glorificarte a ti, pero lo podemos hacer solo al administrar bien lo que tú nos has dado, nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que tenemos que cuidarlo, tenemos que alimentarlo bien, tenemos que desarrollar hábitos no solo piadosos, sino físicos, que nos ayuden, Señor, a eh, prolongar los días en este mundo para poder servirte más y mejor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, para terminar, simplemente dejarle un motivo de oración. Oren por mí, recuerden que mañana tenemos la conferencia, y no solamente para que el Señor me use ahí mañana en la conferencia, sino estoy sintiendo mi garganta bien apretadita, no sé si ustedes se han dado cuenta, estoy con dificultad en la garganta, así que para poder aguantar este fin de semana que es bien atareado, porque hoy día con ustedes, mañana la conferencia, el domingo la predicación, así que ayúdenme a orar por mi garganta que pueda aguantar esta semana. Que el Señor les bendiga. Grande es el Señor, digno de suprema adoración. Proclamamos hoy de tu bondad, mis labios tu justicia alabarán.
grande es el Señor, digno de suprema adoración. Proclamamos hoy de tu bondad.